Bueno, hoy estamos acá en la localidad de Plotier con una visita que quisimos venir a verlo y gentilmente nos ha atendido don Cholo Paulo. Para nosotros, uno de los fundadores de nuestra localidad, que ha hecho mucho por este Plotier que hoy se ha convertido en una ciudad. Así que don Cholo, le quiero agradecer este ratito de tiempo. Vamos a tratar de hablar un poquitito de ese Plotier que ustedes, como pionero en nuestra localidad, llevaron adelante con este sueño de que esto se convirtiera. No sé si se imaginaron hoy ver esta ciudad, pero fue un poco el inicio. ¿Cómo anda usted de salud? Irregular, ¿viste? Pero es un problema de pierna, de rodilla, que estamos luchando a ver si la mejoramos. Creo que se puede superar. Totalmente. Usted ha hecho mucho, tiene mucha fuerza, mucha vitalidad también, así que Sí, huesos, no descartamos la posibilidad que huesos, salga adelante. huesos duros. Bueno, don Pablo, ¿qué nos puede contar de Plotier? ¿Cuándo llegó? Si llegó su familia primero? ¿Qué era esto? Lo que usted pueda contarnos. Yo cuando vine acá de chico, porque ya te digo, mi padre estaba en Zapala con la empresa, taller de mantenimiento, tenía todo un conglomerado. Y te cuento por qué dejó el oficio. Cuando estaban en plena actividad de flete de lana, se produce la guerra del año 39 en Europa y los submarinos alemanes hundían los buques que iban a Europa. Entonces los ingleses de la cordillera, que eran varios, pasaron de la oveja a la vaca. Y de ahí se quedaron sin flete y se vinieron acá a hacer fruticultura. Por ejemplo, la primera deliciosa colorada se plantó en la chacra nuestra. La chañar, por supuesto, ni existía, ¿no? Y ahí vimos, bueno, vieron mi padre y mi abuelo, Basman, un tal Otto Seidel, eh, y un grupito más de cuatro, de hacer un galpón para defender la fruta, porque las 3 veces que vendimos, que se vendió en grupo, nos estafaron, desapareció. Desapareció todo. Sí. Entonces empezaron comprándole una hectárea y pico ahí a Gonzalito, que es donde está FUDE, y el primer año se trabajó en una enramada. Y el segundo año hicimos un lindo galpón de adobe, ¿Qué año? y eso fue el 46. Plotier en el 46. Claro, no había nada, fue la primera industria. Este, Obreros había, por suerte, porque ahí tomamos 80 personas. Y casi todos los viejos de Plotier trabajaron allí. Los Gaby, toda esa gente. Muy buena gente. En ese trabajo no jorobaban como los sindicalistas. Claro. Era todo normal. Los sueldos eran muy buenos en fruticultura. Fíjate que yo fui el primer estudiante de la Escuela Industrial de Neuquén, el primero con 11 más, que venían de Cinco Saltos y Prudencia, Neuquén y Plotier, para formar unos 16 personas. Y se trajo profesorado de Rosario, pues no había, y no sé por qué te empecé a contar esto. Bueno, el asunto es que yo aprendí electromotores e hice el 5.º, y cuando ingreso a FUDEP a colaborar, primero armé la primera máquina clasificadora, y después atendía los motores porque no había energía, 2 motores, uno de cada punta, y al rato perdido volaba. Así que tenía un sueldo hermoso. Venían a buscarnos los de IPF y a mí no me interesaba, ¿viste? Bueno, y cuando se funda FUDEP, como te digo, se hizo un primer galpón, primero en Ramada, después un galpón
de adobe, pero bien hecho, con buen techo, buenas columnas. Y a los 3 años lo tiramos abajo y empezamos a hacer ladrillo. Todo ayudado con crédito de Banco Industrial, que en ese tiempo el banco realmente ayudaba. Porque lo que vos, el sobrante que tenías, en vez de pagar impuestos, el sobrante de tu actividad, lo podías invertir en el campo. Y eso era muy, muy, muy beneficioso. Y así que después instalamos una segunda máquina, compramos 4 autoelevadores, que en un principio no había. Mandamos a fabricar uno en Villa Regina con motor eléctrico, pero era muy lento, así que ni bien apareció algo, se compró. Y, y se hicieron 5 cámaras frigoríficas, que creo que fuimos uno de los primeros del bar, con las 2 primeras, que las hizo un tal Fattorello. Fotorelo, sí. ¿Sentiste hablar? Sí, Fotorelo, sí. Claro, un excelente italiano, muy capaz, porque después hizo en todo el bar de frigoríficos. Él usaba las planchas de hormigón en vez de ladrillo, con el aislante y la otra plancha adentro. Y quedaba hermoso y, y- y más económico. Y una de las cámaras frigoríficas, que eran grandes, de 20 por 25 o algo así, la hicimos atmósfera controlada en esos años, donde el sistema era muy complicado, que había que hacer análisis todos los días, que eso lo hacía el pelao Salzaranó, Ajá. que era uno de los maquinistas nuestros, el jefe maquinista, porque en el frigorífico había que tener 3 personas por turno, porque había 4 compresores, que después lo cambiamos por un compresor de 8 cilindros, comprado en Brasil, que lo podías automatizar, como una heladera. Claro. Y así funcionaba. Y así arranca la producción de la manzana en Plotier. Sí, sí, claro. Creo que Zabaleta también estaba Ujú. con un principio más modesto, pero había arrancado con Zabaleta, ¿no? Ujú. Con el fundador llamado Zabaleta, que hace mucho tiempo emigró a México y se quedó allá. Yo iba con una de las manzanas, de las hijas, a la escuela ahí en Valentino, una escuela rancho privada, Escuela rancho privada, en ese tiempo ya había. porque era privada de gas, agua y luz. Ah, yo pensé que me estaba hablando en serio. No, está bien. Claro, no tenía nada. El día nublado no se podía hacer nada, ¿viste? Por Claro, ventanitas chicas, pero los maestros eran excelentes. claro. Agúndez, había otro que trabajó en la televisión. Agúndez fue el primer periodista de Helios 5, Ujú. relator, no periodista. Él leía las noticias de Buenos Aires y las transmitía. Don Cholo y Don Plotier Bueno, empezó a vender hectáreas a productores y así ah, empezó a formarse esto. Usted, por ejemplo, ha sido uno de los vecinos que su chacra, bueno, fue la primera que dio el primer fruto, por llamarlo así, de la localidad. Pero después, ¿cuál era la visión del doctor Plotier cuando le venían a plantear de que querían comprar? mira, el pobre Plotier, vos sabés que vino de Uruguay. Sí, Vinieron 2 hermanos. Que uno acá, frente a la comisaría, lo mata la fuga de presos de sí, Neuquén. Lo sabía. sí, sí, sí. Este, él vino acá, compró de remate de Río Colorado hasta China Muerta y hasta Río de la Barda, seguro que por muy poca plata, y en Laguna Larga le gustó el lugar y quería hacer un emprendimiento agrícola. ¿Pero cuál? Porque la única que lo podía guiar un poco de años después
era la escuela de agricultura que tenían los ingleses en Cinco Saltos, sabías, ¿no? Y ellos mandaban técnicos a las chacras, entre ellos Barreneche, para instruirlos, qué plantar, cómo plantar, qué insecticida. Bueno, en ese tiempo había arseniato de plomo y nicotina de tabaco se usaba para la... O sea que el arseniato de plomo era muy tóxico, lo mismo que la nicotina, ¿viste? Y después se empezó a usar fosforados y DDT, que era también tóxico. Y con curadora muy primitiva, muy primitiva. Nadie iba a pensar que se iba a llegar a turbina. Y lo que vos me preguntabas de Plotier, él vino con la idea de hacer una gran actividad agrícola, no sé de qué tipo, porque manzanos tenía pocos. Viñedos tenía algo más, pero no tantos. Creo que no llegaban a 10 hectáreas. Lo que pasa es que él fue un hombre muy bueno en todo sentido, porque siendo médico curaba gratis y tenía el personal muy bien comido, en buenas viviendas modestas pero buenas. Y claro, la gente le respondía poco. En ese tiempo se emparejaba a caballo, pues no había tractor que se adaptara. Había tractor con ruedas de fierro muy lentos, que para subirse a un médano no servía. Y acá en la costa era todo medanal. Médano, 3 metros. Y eso se hacía con caballos frisones que se habían traído de la provincia, porque ellas habían empezado a usar algunas trilladoras y desocupaban los caballos y el comerciante Oserov, hermano del joyero, que vivía en Cipolletti con el negocio, los vendía acá. Y vos con 2 percherones que tenías que subir de largo para ponerle la pechera. Eran grandes, ¿no? Claro. Arrastrabas 1,5 metros en una pala de rastrón y transportabas la tierra a veces 300 metros. Era muy lento. Y por ahí vos tenías media emparejada una hectárea y como no había reparo venía un viento y la arena iba a parar todo el canal. Había que sacarla. Había que sacar la arena. Era una lucha terrible. Realmente había que gustarle la tierra, ¿no? Como les gustaba a todos los europeos. Mira, para que te hagas una idea, un español que tuvo chacra ahí al lado de Don Lucas, que no me acuerdo el apellido, le dijeron en España, porque en Andalucía, donde vivió la mayoría, es escasísima el agua. Le dijeron, mira, si vas a Argentina, alquila fácil, después vas a poder comprar, y con una pala hace un pozo de 4 metros y tenés agua. Y se volvió loco el español. Se vino urgente. Y acá en ese tiempo teníamos la boca de toma del agua en Cenillosa. Después se hizo un arroyito. Sí, después... No, primero tenía Plotier con bomba acá. Claro. Con bomba que las importó de Suiza y las atendía un suizo en tal Bursley. Bombas de millones de litros, ¿viste? Claro, que por eso se llaman las bombas cuando uno va para Claro. por la calle, que ahora está el EU5, la anterior EU5 para allá, se le llama las bombas por eso, porque de ahí se bombeaba el agua Sí, y se volcaba el canal para que venga a regar la zona. Para toda, alcanzaba hasta piscicultura en ese canal grande. Tenía una capacidad tremenda. Y sí, creo que funcionaría a vapor, porque si no sería antieconómico. ¿Qué le iba a decir, don Cholo? Usted también ha sido una persona que ha hecho mucho para formar la cooperativa de luz, Sí, para sí. formar, para traer o sea, para formar la cooperativa de agua, pero la cooperativa de luz creo que ha sido uno de los trabajos que ustedes han realizado para poder electrificar nuestra localidad. ¿Cómo nace esa idea? ¿Cómo se lleva adelante?
Y eso fue fácil porque cuando instalamos las primeras dos cámaras, Discúlpeme, también le tenemos que contar a los vecinos que ustedes pagaban sin tener luz para poder generar los fondos para traer la energía. O sea, claro, ustedes estaban pagando un servicio que no tenían. O sea, esa claro, parte, digo, habla un poco de querer esta tierra, ¿no? De querer sí, progresar y sí, sí. hoy lo que se ha transformado. ¿Cómo nace la idea esa? Bueno, para electrificar FUDEP, y después a continuación Plotier, que era pequeñito en ese tiempo, que tendría 4.000 habitantes, así que no era difícil. Pedimos un fondo al sistema de electricidad en Buenos Aires, que es un crédito blando, que a veces, si cumplís bien, te quitan el 30% del valor. Y eso pasó acá. Y fue muy costoso ese tramo, ¿viste? De poder comprar los postes, los cables. En ese tiempo mucho del cable venía forrado en género. No venía en plástico. El plástico no existía en ese tiempo. Y vos estirabas la línea, que eran dos conductores, ahora son tres o más, y con el tiempo se iba estirando, porque el género no sostenía el peso del solo cable. Eso fue muy pionero, muy trabajoso, convencer a la gente, porque la gente dudaba de que se hiciera la ampliación. Y ahí el que colaboró mucho también, enseguida después de fundada, fue Torrens, padre, que al gordo Torrens lo conociste. Sí. Bueno, el padre de él que tenía un almacén, no, el hijo tenía el almacén en la calle Moreno, en Neuquén. Y hacían flete con dos camioncitos Chevrolet a Junín. Este, así que realmente había que haber hecho un diario, asamblea por asamblea, que en algún lado tiene que estar el libro asambleado, o bien se perdió. Porque nos reuníamos 10 una vez y a la otra vez aparecían 5, ¿viste lo que pasa? Todos dicen sí, sí y después no aparecen. Eh, así que, y bueno, y cuando yo estuve en la presidencia última, en el 90, hicimos la extensión a China Muerta, con Schweizer como ingeniero y tomamos otro más, porque era una extensión grande esa, costosa, pero ya era más fácil este, el que los créditos ya en los bancos de acá conseguía. Y siempre, si eran para este tipo de cooperativas, los bancos te ayudaban. Este, y bueno, de esa forma, hablamos con el ingeniero, porque antes energía eléctrica, que se llamaba agua y energía, se llamaba, la base estaba en Cipolletti. Y ahí tuvimos que ir a hablar con el ingeniero Phillips, que fue profesor mío en la industrial. Y se prestó mucho, muchísimo. Nos ayudó mucho en lo que era trámite, que bueno, vos viste los trámites como son, Sí. cuestan. Antes era menos porque había menos ñoquis y, No más, había tanta burocracia como ahora, era más rápido. y más voluntad, ¿viste? Claro. Todos hacían su parte. Así que bueno, con Philips y, y bueno, y los créditos de Buenos Aires, el crédito blando para energía, que en eso viajó conmigo un tal Martínez que había acá con Chacra, enfrente de lo que era del veterinario Álvarez. Ahí tenía una chacra Martínez, que tenía una hojalatería en Neuquén. En la esquina era un edificio de chapa, en la esquina de Laínez y Sarmiento, que ahora hay varios pisos Sí. Se ha modificado mucho, sí, sí. modificados. Don Cholo,
Y ahí se forma la cooperativa. Así llega la energía y se empezó a electrificar Plotier. Y los fondos, bueno, arrancó todo así. Usted fue presidente de la cooperativa, ha llevado adelante todo esto, ¿no? Y hoy calculo yo, ¿no? Que ve sus hijos, sus nietos, los tataranietos y este Plotier de hoy, que no sé, ¿se imaginaron en algún momento ustedes, pioneros, de haber caminado este suelo de chacra, hoja y Increíble. médano a lo que es Y que hoy? desaparezca la fruticultura. Increíble. Este, sí, lo malo es de que no se habla muy bien de las administraciones de la cooperativa. Uno escucha y le causa un poco de escozor, ¿viste? Porque después reflejan de que algo se ha tenido. Ujú. Eh, es una lástima porque eso puede crecer mucho más, eh, por lo menos mejorar las líneas, porque debe haber muchas líneas con conducción de pocos kilovatios, ¿viste? Hay transformadores que se recalientan. Y bueno, a mi hijo que está haciendo un lote ahora, en Ujú. vez de manzana, casi le roban un transformador. ¿Lo entristece eso que acaba de decir? Bueno, es una bestialidad. Que su hijo tiene que hacer lote porque Sí, en vez de no, hacer manzana. claro, por supuesto. ¿Le Ah, duele? ahora no, me dio tanta bronca que le dije, no, deje un manzano más. Y tengo que comprar manzana ahora, Tiene que comprar que manzana. vendía millones de kilos. Qué increíble, ¿no? ¿Y qué le causa? ¿Qué Y siente? bueno, me da pena, ¿viste? Porque además era una riqueza para la zona. ¿Sabés lo que es malo? Que si vos querés arrancar ahora con unas hectáreas de manzano, no encontrás quien te ayude. Ese es el problema. Este, al campo no quiere ir nadie. Eh, nosotros teníamos en marcha un aserradero que está ahí, está para marchar, y es una lucha. La gente se va, por ejemplo, hoy trabajó 2 o 3 días, se va y vuelve dentro de una semana. ¿Se perdió la conducta del trabajo, Pero Cholo? es una barbaridad, es de no creerlo. Y si salís a buscarse hombres, por ejemplo, para descargar un camión de harina, como acá enfrente que hay una panadería, no lo encontrás. No le interesa el dinero, no entiendo. Porque aunque me den un plan, si puedo ganar otro plan trabajando, porque la ambición antes era eso, encontrar un trabajo. Y la pionada vivía bien, el sueldo no era malo, tal es así que se hacía en su casa en Plotier, dice el terreno era barato, ahora un terreno hay que hablar de cifras, De muchos este, ceros, de sí. mucho, sí, Don Cholo, nosotros sabemos que está haciendo un esfuerzo para atendernos porque anda dolorido y demás. Y yo le quiero agradecer como hijo de esta tierra, porque tuve la suerte de llegar al mundo en Plotier, agradecerle lo que han hecho para formar esta localidad. eh, y bueno, nos toca a nosotros defenderla. exacto, claro, elijan buenas comisiones. ¿Sabes lo que nos dijo Zapata una vez? Felipe, fuimos a protestar por los costos elevados de la energía de esa cooperativa, de eso hace varios años. Y él nos contestó sabiamente y la verdad, dice, pero no me vengan a quejarse a mí, copen la comisión. ¿Qué quiere más sabio que eso? Claro, elegir a gente y que sea votada y lo manejan a gusto de ustedes. Y de eso no me olvido nunca. Hemos ido varias veces a protestar por la energía.
En Incluso, simplemente fue elijan bien el claro, consejo. Elijan bien. una vez fui cuando estaba el militar acá, no me acuerdo, era un marino de gobernador, ¿viste? En la época de los militares. Un tipo macanudo, pero ineficiente. Él dice, yo en la provincia voy a comprar algo a hacer cuando tenga la plata. Y así debe ser. Y se pega una patada con el velador y se rajó una puteada. Así que entramos en ambiente. Y otra vez hablé con Martínez de Laos, Martínez Dios, sí. también por el problema energético. Porque, bueno, hoy los frigoríficos están pagando cifras espantosas. Don Cholo, ahora sí, lo voy a liberar, le agradezco mucho su tiempo, su No, charla, por favor. muy importante para nuestra historia. Y algo para rescatar. No, lo que te quería decir, que se me olvidó, referente a los cultivos de Plotier, que él tenía la dificultad en esos años, antes del Chocón, que se le inundaba hasta la casa con las crecientes tremendas. Y entonces esa parte no la podía cultivar, que era la más llana, la mejor, y la más, tierra la más, digamos, con materia orgánica, ¿no? Ujú. Eso recién se pudo cultivar en el 73, cuando el Chocón paró las crecientes. Y eso fue una gran dificultad, porque eran 400 hectáreas. Que quedaban bajo agua. Claro, Claro. sí, sí. Yo iba a cazar pato en un botecito que estaban llenos de pato. Muchos patos, ¿no? Muchas gracias, No, doctor. por favor. Muchas A gracias. vos, sí.